Hola mis queridas mamás páncreas, qué gusto verte por aquí nuevamente. Si has llegado hasta aquí te darás cuenta que ya vamos en nuestro quinto video de Ayudando a Mamá Páncreas. Yo soy Anel Juárez, licenciada en nutrición y educadora en diabetes. Si eres nueva te recomiendo ver todos los demás videos para que tengas la información clara de lo que hemos avanzado. En el video pasado hablamos un poco sobre qué pasa cuando mi nivel de glucosa se va para abajo. En esta ocasión nos toca hablar del lado contrario. ¿Qué sucede cuando mi nivel de glucosa se va para arriba muy rápido? Incluso, ¿cuáles son los síntomas, las causas, qué puedo hacer y cómo lo puedo prevenir? Eso es lo más importante. Entonces, vamos a ver todo el video. Ayudando a Mamá Páncreas es una serie de videos para las mamás con hijos que viven con diabetes tipo 1. Aquí encontrarán información que les ayudará a aclarar dudas, repasar u obtener nuevos aprendizajes con respecto a vivir con diabetes. Los niveles de glucosa elevados son un tema común en todas las personas que viven con diabetes. De hecho, este es el tema que más les preocupa, porque los niveles de glucosa de manera constante se pueden estar elevando a lo largo del día. Los niveles altos de glucosa van a recibir el nombre de hiperglucemia. La hiperglucemia es el nombre técnico con el que los médicos o incluso los nutriólogos le decimos a los niveles altos de glucosa. Cuando escuches este término ya no te espantes. Ahora sabes que la hiperglucemia es cuando el nivel de glucosa se está elevando. De manera muy general vamos a decir que una hiperglucemia es cuando el nivel de glucosa está por arriba de 180 miligramos sobre decilitro. O sea, si tú mides el nivel de glucosa en la sangre de tu pequeño y tiene más de 180, estaría en una hiperglucemia. Ahora vamos a hablar de cuáles son las causas que nos llevan a esos niveles altos de glucosa. Primero, tenemos causas relacionadas a la insulina. Sabemos que la insulina es la que hace que se meta la glucosa adentro de las células. Por lo que si yo no me aplico la insulina adecuada o la cantidad adecuada que me dijo mi médico, voy a tener niveles altos de glucosa durante todo el día o durante ese momento que no me apliqué mi insulina. Va a depender de si es insulina rápida o insulina de acción prolongada. Si no te aplicaste tu insulina de acción prolongada, es probable que estés con niveles altos de glucosa todo el día. Y si no te aplicas la insulina que es para tus comidas de manera adecuada, vas a tener un pico de glucosa durante tu comida. Tenemos causas relacionadas a la alimentación. La alimentación sabemos que es una parte fundamental en diabetes. Ahora, la glucosa proviene de los alimentos. Y si yo como más alimentos de los que me tocaban, obviamente mi nivel de glucosa se va a elevar. Esto es muy lógico. Entonces, una de las causas que puede hacer que mis niveles de glucosa estén elevados es que yo esté comiendo más alimento del que me toca o me esté pasando de los carbohidratos que me indicaron. Si aún no cuentas con un plan de alimentación o no sabes contar carbohidratos, te recomiendo que asistas a una consulta con tu nutriólogo para que él te pueda hacer un plan totalmente personalizado para que tu hijo mejore sus niveles de glucosa. Justamente en el próximo video de Ayudando a Mamá Páncreas vamos a hablar mucho más del tema de alimentación en diabetes tipo 1. Tenemos también causas relacionadas al ejercicio. Sabemos que el ejercicio de manera natural nos ayuda a bajar los niveles de glucosa. Sin embargo, si ese día tu nivel de glucosa estaba por arriba de 250 e hiciste más actividad física, puede ser que tu nivel de glucosa haya subido más de lo deseado. Por eso es muy importante que cheques tus niveles de glucosa cuando haces ejercicio. O por el otro lado, tal vez estás acostumbrado a un ritmo de vida donde haces muchas actividades y todo el día estás muy activo, pero justo hoy te quedaste en casa acostado viendo la tele, por lo que tu nivel de glucosa va a estar más elevado, ya que tus alimentos fueron planeados para tu actividad física normal y ese día
no hiciste actividad física. Tenemos causas que nos llevan a la hiperglucemia relacionadas a nuestras emociones. Este es un tema del que no se habla mucho. De hecho, es muy poco conocido dentro de las personas que tienen diabetes. En diabetes tipo 1 se habla un poco más acerca del tema, ya que las emociones pueden tener un impacto directo en nuestro nivel de glucosa. Por ejemplo, se ha visto que cuando tienes un susto o te enojas o tienes alguna emoción muy fuerte, puede hacer que tu nivel de glucosa se eleve. Incluso esto puede confundirte y hacerte sentir que estás llevando un mal manejo de tu enfermedad, cuando esto no es así. Simplemente tus emociones también te pueden llevar a niveles elevados de glucosa. También existen causas de hiperglucemia que están muy relacionadas a cuando tuviste una hipoglucemia antes. Porque, por ejemplo, en el video anterior hablábamos de cómo tratar una hipoglucemia y que dábamos carbohidratos para subir el nivel de glucosa. Pero si no estamos esperando el tiempo adecuado o estamos dando más carbohidratos por el miedo que tenemos en ese momento de que al pequeño se le está bajando la glucosa, es muy común que después veamos que el nivel de glucosa se eleva demasiado y ahora nos vamos a la hiperglucemia. Es muy importante que tengas muy en cuenta esto y que cuando corrijas una hipoglucemia, que es un nivel bajo de glucosa, cheques que no al finalizar se esté yendo al otro lado, porque también eso puede ser malo para tu hijo. Vamos a checar esos niveles de glucosa cuando cae en hipoglucemia y cómo reacciona después. Otra cuestión muy relacionada es cuando tienen una hipoglucemia nocturna. Esto estamos hablando que presenten una hipoglucemia en la madrugada. Si presenta una hipoglucemia durante la madrugada y no se corrige, el cuerpo va a hacer diferentes acciones con las cuales libera glucosa que tenemos en nuestro interior, por lo que al amanecer podemos observar niveles muy altos de glucosa, aún sin que haya comido alimentos por la noche. Esto es un efecto que hace el cuerpo para sobrevivir. Por eso es importante que cheques el nivel de glucosa de tu hijo a las 3 de la mañana. Es como la hora que se recomienda generalmente. Todo depende de cómo se comporte el nivel de glucosa de tu pequeño. Los días de enfermedad también nos pueden llevar a presentar niveles de glucosa elevados, ya que es una situación de estrés para nuestro cuerpo que hace que se desencadenen muchas reacciones internas que elevan nuestro nivel de glucosa. En días de enfermedad, checa el nivel de glucosa de tu hijo por lo menos cada 2, 3, máximo 4 horas, para que veas que no se esté elevando demasiado. Y una de las últimas causas de niveles altos de glucosa solo se presenta en las mujeres. Esto es la menstruación. Cuando nosotras estamos en nuestros días de menstruación, nuestro nivel de glucosa se puede estar elevando más que otros días. Entonces, si ves que se está elevando el nivel de glucosa y tu pequeña está en su menstruación o ya apareció su menstruación, lo mejor es que lo comentes con tu médico para que te pueda dar un esquema de tratamiento para esos días de menstruación en tu hija. Como vimos, existen muchas causas que nos van a llevar a tener niveles de glucosa muy elevados. Y hay muchas de estas que no podemos controlar. Por ejemplo, el cómo reacciona mi cuerpo ante mis emociones no lo puedo controlar. Los días de menstruación tampoco los puedo controlar. Pero aún así, lo mejor es tener alguna estrategia que nos ayude a mejorar los niveles de glucosa en esos días. Muy bien, pues ahora vamos a hablar de los síntomas de la hiperglucemia. Estos puede ser que aparezcan o que no aparezcan. Por eso el monitoreo de glucosa constante es necesario, porque no siempre vamos a tener síntomas que nos alerten de si tenemos niveles de glucosa altos o bajos. Bueno, pero dentro de la hiperglucemia vamos a tener síntomas como mucha hambre, mucha sed, muchas ganas de orinar. Incluso si los niveles de glucosa
elevados se han mantenido por mucho tiempo, vamos a presentar pérdida de peso inexplicable. O sea, es una pérdida de peso donde tu pequeño, obviamente si está chiquito, pues no está haciendo ni dieta ni ha aumentado su ejercicio y aún así está perdiendo peso. Eso nos puede dar un indicio de que el nivel de glucosa se está elevando y se está manteniendo así por mucho tiempo. También otros síntomas de niveles de glucosa elevados pueden ser irritabilidad, dolor de cabeza, incluso mucho cansancio. Cualquiera de estos síntomas son síntomas generales que puede presentar cualquier persona con niveles altos de glucosa. Es muy importante que si los empiezas a notar en tu hijo, cheques su nivel de glucosa para ver si está teniendo niveles de glucosa elevados. Los niveles de glucosa elevados o la hiperglucemia es una situación que, como ya vimos, tiene muchas causas y se presenta muy frecuentemente. El problema de esto es que nos puede llevar a algunas complicaciones. Por eso se debe de tratar y de mantener el nivel de glucosa lo más posible en los rangos que ya vimos en el video número 3. Algunas de estas complicaciones pueden ser complicaciones agudas. Agudo se refiere a que va a suceder en ese momento. O pueden suceder complicaciones crónicas, que lo crónico es que van a suceder poco a poco a lo largo del tiempo y se va a ir complicando cada vez más. Si hablamos de las complicaciones agudas, lo que más sucede es, por ejemplo, esto que conocemos como la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es una situación ya de mucho riesgo donde el pequeño se ha mantenido por bastante tiempo en un nivel de glucosa elevado. Y si yo mido cetonas en orina, voy a encontrar un nivel alto de cetonas. Esto nos puede llevar a una situación de emergencia que incluso puede requerir hospitalización. Ya haremos otro video hablando más de la cetoacidosis. Por el otro lado, tenemos que si hablamos de complicaciones crónicas, estamos comentando sobre cuando empieza a haber un daño en los pies, un daño en las venitas de todo el cuerpo que nos puede causar daño en los ojos, en los riñones. Son todos esos daños o complicaciones que no queremos para nuestro hijo y es por eso que debemos de mantener esos niveles de glucosa más abajo de 180 miligramos sobre decilitro. Entiendo que no es nada fácil y tampoco te lo digo para que te estés estresando, pero es mejor conocerlo para saber hacia dónde vamos. Hemos llegado a justo la parte, yo creo, que era la que más te interesaba. ¿Cuál sería el tratamiento para la hiperglucemia? Para el tratamiento de la hiperglucemia, primero vamos a mantener a tu hijo hidratado. El agua va a ser fundamental en este proceso de hiperglucemia, ya que como vimos en los síntomas, el tener un nivel elevado de glucosa puede hacer que tu hijo esté orinando a cada rato. Y lo que menos queremos es que se deshidrate, porque eso es lo que nos lleva a la cetoacidosis, o bueno, a las complicaciones de la cetoacidosis. Entonces, punto número 1, mantenerlo hidratado y tomar suficiente agua aunque no tenga sed. Punto número 2. La cuestión de la insulina es muy importante. Entonces, trata de tener un adecuado manejo de su dosis de insulina durante todo el día. Si en ese momento se le subió la glucosa porque comió demasiado, pues no hagas ajustes de insulina si no sabes hacerlo. Si ya tuviste educación y el médico ya te informó cómo ajustar las dosis de insulina dependiendo del nivel de glucosa, pues puedes actuar con dosis de insulina necesarias. Punto número 3. Si el nivel de tu hijo es menor a 240, podría realizar una pequeña caminata o alguna actividad muy ligera que le ayude a bajar su nivel de glucosa. Si ya es mayor a 250 y tiene algunos síntomas como náuseas, falta de aire o se siente muy mal, mejor no intentes esto de la actividad física. Punto número 4.
Tal vez no te va a funcionar para tratar la hiperglucemia en este momento, pero es importante identificar y darnos cuenta cuál fue la causa de esa hiperglucemia. Si fue por la alimentación, si está teniendo alguna enfermedad o si fue una causa emocional. Esto es de suma importancia porque si es una causa como la enfermedad, habrá que tratar esta enfermedad para que el nivel de glucosa pueda bajar e incluso se mantenga en un nivel estable. Y punto número 5. Ya te comenté de la parte de la insulina. Puede ser que tú no sepas cómo modificarla, por lo que va a ser importante que en tu próxima consulta con tu médico le preguntes cómo quedaría tu esquema de tratamiento en días de enfermedad, para lo cual tu médico te va a pedir que tengas todo el registro de los niveles de glucosa cuando tu hijo ha estado enfermo, para que él pueda observar cómo se eleva o cómo se comporta tu hijo en esos días de enfermedad con respecto a sus niveles de glucosa y ahora sí te pueda dar un nivel de insulina para estos momentos. Ahora vamos a hablar de la prevención. Ya te diste cuenta de que las medidas de tratamiento más bien van encaminadas hacia la prevención. Esto es de suma importancia porque ya también mencionamos que tener niveles de glucosa muy elevados por mucho tiempo nos puede traer complicaciones que no queremos. Entonces, las medidas de prevención son las siguientes. Mantener un monitoreo constante. El monitoreo nos va a permitir observar en qué momento se está elevando el nivel de glucosa para identificar las causas y modificar esas causas para que el nivel de glucosa se mantenga lo mejor posible. Cumplir con las indicaciones médicas y de nutrición, incluso de ejercicio en tu pequeño, son las causas que nos van a llevar a un buen manejo en los niveles de glucosa. También el que realice actividades que lo relajen y lo mantengan con emociones positivas puede ayudar a que estos niveles de glucosa se mantengan lo mejor posible. Acuérdate que las emociones tienen mucho impacto en estos niveles de glucosa. Otro punto sumamente importante es tomar agua durante todo el día. Mantener la hidratación adecuada en tu hijo también ayuda demasiado a los niveles de glucosa. Ya vimos que los días de enfermedad y los días de menstruación pueden ser una de las causas que haga que los niveles de glucosa se eleven. Por eso, lleva tu registro de niveles de glucosa en esos días, para que en tu consulta con el médico y en conjunto puedan crear una estrategia de alimentación y de insulina para los días de enfermedad y de menstruación. Así no te agarre de sorpresa y sepas cómo actuar para que esos niveles de glucosa no se vuelvan un riesgo para la salud de tu hijo. Muy bien, mis queridas mamás páncreas, pues ahora sí vamos al manos a la obra. El primer paso va a ser seguir con el monitoreo constante de los niveles de glucosa. Acuérdate que por lo menos debe de ser 7 veces al día, antes y después de cada comida y a las 3 de la mañana. Después, como paso número 2, vamos a colorear de rojo todos los niveles de glucosa que estén por arriba de 180. Y hay que empezarnos a dar cuenta de cuáles son las causas que nos están llevando a estos niveles de glucosa elevados. Si observas que es por una cuestión de alimentación o del tratamiento o porque está teniendo alguna enfermedad o también los días de menstruación de tu pequeña, pues el tercer paso va a ser acudir al profesional de la salud que nos va a ayudar a mejorar estos niveles de glucosa. Espero que te esté gustando toda esta serie de videos. Recuerda darle like y compartir este video para que sigamos llegando a más mamás páncreas y a más personas que viven con diabetes tipo 1. Déjame todas tus dudas acerca de estos temas y todo lo relacionado a vivir con diabetes. También te dejo mis redes sociales para que podamos estar en contacto y puedas seguir viendo los posts que estoy haciendo todos los días, donde te comparto mucha más información con respecto a vivir con diabetes. Listo, mis queridas mamás páncreas, pues eso sería todo por este video. Espero que les esté siendo de gran ayuda y que estemos aclarando muchas dudas que tenían al respecto. Nos vemos en el próximo video sobre
alimentación en diabetes tipo 1. Ahora sí, les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video de Ayudando a Mamá Páncreas.